Terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. Estos fueron los cargos por los que la reportera gráfica Daisy Peña estuvo 4 meses y medio en prisión. Su delito, publicar en su estado de WhatsApp fotos de su autoría de una protesta contra los resultados de los comicios presidenciales. Que me colocaran las esposas fue lo más indignante. Tal vez el encierro no, colocarme las esposas porque yo decía, Dios mío, soy una delincuente por hacer mi trabajo. Esta experiencia no ha conseguido que Daisy abandone la profesión, pero ahora trabaja con más cautela. Su caso sigue abierto en los tribunales. No es fácil ejercerlo, porque cualquier cosa que hagas, cualquier foto que tomas, cualquier palabra que digas, puede ser usada en tu contra. Quiero hacerles una pregunta, ¿cuál era el trabajo de sus sueños cuando eran niños? Algunos me dirán que era ser policía, otros querían ser astronautas, otros querían ser actores o los mejores futbolistas del mundo, otros con un poquito más de imaginación, querían montar unicornios o dominar cada rincón de la tierra, y otros tal vez estaban cómodos, conociendo cada parte de sus colchones. En fin, creo que todos acá tenemos un pasatiempo, algo que no solo hacemos para entretenernos sino que, en el proceso, nos sentimos a gusto, contentos, realmente nos gusta hacer lo que hacemos. Jugar al fútbol, videojuegos, ver películas, cantar, bailar, dibujar, tomar fotos o leer. Todas son cosas que tienen algo, un algo que nos hace sentir vivos, un algo al que llamaremos el elemento. Cada vez que entras en contacto con ese elemento, es como si sintieras una descarga de adrenalina y de energía, sientes como tu creatividad vuela y que te podrías comer el mundo entero si así lo quisieras. El elemento no es cualquier chispa, sino que forma parte de tu vida y de tu personalidad, forma la parte sustancial de tu identidad y de quién eres. Pues bueno, en mi caso, ese elemento lo encontré en el periodismo. Solía ver tenis, fútbol y baloncesto con mi padre en la sala de nuestra casa, y nos quedábamos por horas pegados a la pantalla, viendo a personas corriendo de un lado para el otro. Fue allí cuando el Francisco de 9 años conoció a los señores de traje, esas personas que no patean un balón, pero que con su carisma y sus palabras, embellecen el hermoso espectáculo que sus ojos tenían la dicha de presenciar. Desde ese punto, siempre me interesó lo que su trabajo implicaba. Estar en un estudio hablando por horas de una tontería y que por eso me pagaran un rielero. Yo también quería vivir ese sueño. Básicamente ese fue mi norte durante toda mi adolescencia. Durante todos estos años, nunca me atreví a cuestionar si eso era lo que quería hacer, y honestamente no valoré lo suficiente otras habilidades que yo tenía, porque saben, los años pasan, las personas crecen, y llegará el momento en que me iba a estrellar contra una pared. Ahora tengo 17 años, y las metas que me había trazado parecen hacerse más lejanas. Sin mencionar que vivo en un país donde ser periodista, muchas veces no es la decisión más acertada que alguno podría tener, a menos claro que solo hables de cosas buenas como el último partido de béisbol. Esto no solo pasa en Venezuela, pasa en toda América Latina y en muchos rincones del mundo. La gente está siendo secuestrada por el silencio, se vuelve cada vez más amargada, las escuelas son más inútiles e insostenibles, y son muy pocos los que se detienen a aprender algo de valor, porque la mayoría prefiere armar un show por cualquier pequeñez o agarrar todo para chiste. Y por más de que mi familia ya no esté en la situación tan crítica que se vivió la segunda mitad de la década del 2010, seguir adelante continúa siendo un acto de voluntad muy grande. Encima, con lo que pasó con las elecciones, tuve un choque de realidad que ciertamente me decepcionó, y ahora no puedo abrir las redes sin sentir un profundo asco, viendo cómo las personas a las que llamaba mis héroes se habían convertido en monstruos, y que el contenido de sus palabras era tan pobre como la economía. El deporte ya no era lo más importante para mí, sino saber por qué mi país estaba tan mal. Si me lo preguntan, todavía quiero ser periodista pese a todo, y afortunadamente tengo los medios para hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando tu elemento es al mismo tiempo un riesgo? ¿Qué pasa cuando debes medir cada cosa que haces para no molestar a cierto grupo de personas? ¿Qué pasa cuando señalar un problema y sugerir una solución se convierte en una locura? ¿Qué pasa cuando ves problemas que nadie parece ver? ¿Qué pasa cuando tu vida corre peligro por el simple hecho de pensar por tu cuenta?
En su página oficial, la Universidad OR de Uruguay define el periodismo como la actividad profesional de obtener, recopilar, analizar, crear, editar, tratar, presentar y distribuir noticias e información. El periodismo es un producto entre todas esas acciones, producto que es distribuido a través de diversos soportes. Sean periódicos, revistas, libros, podcasts, páginas web, radio, televisión, etc. Desde el punto de vista académico, el periodista no se limita a aparecer frente a las cámaras o a escribir sus opiniones por redes, sino que también se encarga en su totalidad de la redacción de noticias, reportajes y textos para los medios, elaborar entrevistas, conseguir temas de interés público y ponerse en contacto con las debidas fuentes. Sin embargo, el rol de un periodista va más allá de eso. Todo medio de comunicación ha estado estrechamente relacionado con las estructuras de poder y del pueblo, por lo mismo de ser la herramienta por la que los gobiernos difundían sus ideales. Incluso antes de que Johannes Gutenberg marcara un antes y un después con la invención de la imprenta en el siglo XV, ya habían existido cartas informativas en el pasado. En la antigua Roma del año 59 a.C., por ejemplo, se empezó a publicar diariamente una hoja de noticias sobre hechos políticos, civiles y militares, bajo el título de Acta Diurna, a lo que le siguieron otras publicaciones como Acta Senatus. Todo esto por orden de Julio César, recién elegido cónsul de la República. Siglos más tarde, pero en otro punto del globo, la China imperial del 713 lanzó una publicación llamada Noticias Mezcladas. En la Inglaterra del siglo XIII, se publicó Nouvelle Manuscrite para la difusión de noticias, y ya para cuando la imprenta se había expandido, eran comunes las gacetas de origen francés como la Gazette, que incluso sobrevivió hasta el siglo XX, y que funcionó como el órgano oficial del gobierno real de Francia. Hasta aquí parece que ser periodista es una labor respetable, necesaria, y de cierta manera imponente. Te convierte en ese superhéroe que está allí para saciar la necesidad que tenemos como personas de tranquilizar nuestra conciencia. Y es que una de las claves de la comunicación es que nace por la necesidad de comprender el mundo y de interpretar la realidad. Y así es, o al menos, así debería ser, pero si en aquellos tiempos los escritos y las tradiciones orales eran propensos a caer en el fanatismo y la manipulación, como lo pudieron ser las estrategias de la Iglesia Católica en la Edad Media, el siglo XIX se encargaría de llevarlo al siguiente nivel. Con la llegada de la Revolución Industrial, nació lo que hoy conocemos como medios de comunicación. Gracias a los avances tecnológicos, la ampliación de las comunicaciones, la reducción del analfabetismo y la concentración de la población en las ciudades. A mayor público, se crea el periodismo de masas, caracterizado por publicaciones de bajo costo y su contenido enfocado a informar, entretener y originar debates. Es en la época de las masas cuando surge el New York Times, The Times y otros diarios icónicos que, en suma de las grandes industrias, terminaron por profesionalizar el campo. También fue en este auge que las distintas ramas del periodismo comenzaron a desprenderse. Para efectos de este video, nos enfocaremos en el periodismo de investigación, es decir, la rama que profundiza en temas específicos, lo que incluye hechos sensibles como delitos graves, corrupción, irregularidades corporativas, etc. En ese orden de ideas, los periódicos demostraron en las dos guerras mundiales lo enormes que eran para influir en la población, colaborando con distintos ejércitos, prestándose para hacer propaganda, e inventando cualquier información para mantener la calma entre los civiles y los combatientes. Luego de tan catastróficos eventos, empieza a formularse una especie de responsabilidad social que lleva a varios medios escritos a adoptar el estilo de documentación reconocible a día de hoy, mientras que la explosión de la radio y la televisión ayudó a los periodistas a conectar con su audiencia en tiempo real, una dinámica que está más que consolidada. Se dice que los medios son el primer borrador de la historia y nada más con lo que acabo de contar es muy evidente.
Pero claro, ya no hablamos únicamente de guerras, que también, sino la retórica de la democracia, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud, la seguridad, partidos políticos, reformas, en fin, y es debido a eso que los periodistas terminan siendo, no un espejo, sino un prisma que recoge todas las realidades posibles, y las difunde con todas sus interpretaciones y opiniones. Se trata del mayor archivo de hechos vitales, reflejando lo más puro de su sociedad en el proceso, sea en buena o mala manera. Ahora bien, en el caso de América Latina, las primeras manifestaciones de noticias se dieron a través de hojas manuscritas no periódicas para el 1542. Pero sería décadas más tarde cuando la imprenta llegaría a los actuales México y Perú, debido a la difusión del catolicismo que comienza el ruedo. Periódicos tan emblemáticos como El Mercurio en Chile, 1827, o La Nación en Argentina, 1870, empiezan a aparecer, junto con revistas y programas de radio y televisión que catapultaron el alcance del periodismo en la región, tales como O Globo en Brasil, Televisa en México, o Venevisión en Venezuela. Además, no se puede ignorar la relación que el periodismo latinoamericano, y el periodismo en general, ha generado con la literatura. Muchos autores e intelectuales en la región han utilizado los medios de comunicación para denunciar, reflexionar y comentar acerca de la realidad y el contexto sociopolítico que cada país vivía en determinados años, siendo una ventana para abordar temas como la identidad y la cultura. No obstante, los medios a su vez emulaban la tendencia a nivel mundial, y también eran reconocidos por sus programas de entretenimiento, el deporte y la música. Y cómo no, tampoco faltaron quienes se declararon en contra del sistema, y se manifestaban por diversos motivos. Los medios masivos parecían haber logrado la dinámica definitiva, pero las cosas no se podían quedar así. En 1994, apareció el titán de las 3 W, una entidad que rompió por completo el concepto, y que rompió el concepto que todos entendían por estar informados. El Internet, las páginas web y las redes sociales le echaron un tobo de agua fría a la televisión, al ofrecer la información a la distancia de un par de clics, desde un dispositivo que podías tener en tu casa o en tu bolsillo, en lugar de esperar a la edición matutina del noticiero. Las redacciones se despoblaron, y los sitios surgían a diario. La manera de consumir información mostraba una nueva faceta, pero lo más importante de todo es que los consumidores pasaron de simplemente consumir las noticias, a tener la potestad de crearlas con una sencilla opinión en la red social del momento. Twitteros, Instagramers, blogueros, Facebookeros, TikTokers, YouTubers, cualquier persona ahora podía, desde la comodidad de una ventana y con la ayuda de un teléfono celular, compartir datos interesantes, o bien, hacer de ese espacio la más grande de las bibliotecas, o simplemente hacer vídeos chistosos. Si bien este efecto es bastante positivo, también fue el cóctel perfecto para que el lado más explosivo del periodismo hiciera erupción. Tantas voces acalladas, tantas injusticias, tanta amargura y tantos mensajes que de otra manera no hubiesen podido llegar al oído público, ahora son el pan de cada día. Y es quizás ese contraste tan brutal el que destapa y sobreexpone una verdad incómoda de esta carrera: el desprecio que muchos le tienen a los periodistas. El periodismo ha sido calificado por muchos como el cuarto poder, dada la capacidad que tiene para cambiar la percepción de la sociedad sobre la realidad que se vive. Y cada vez son más los expertos e influencers que ejercen tal punto de influencia, que cientos de tendencias se escapan de las pantallas. Pero aun y cuando pensemos que la radio, la televisión y la prensa están obsoletas, todavía logran meternos palabras en la boca, y mantener la narrativa de que las modas se atribuyen en un 100% a la sociedad, cuando los mismos conglomerados participan activamente en esos fenómenos. Detrás de casi cualquier tendencia o noticia, bien sea en América Latina o a nivel global, siempre se esconden intereses bastante concretos, relacionados a vínculos comerciales y económicos producto de la estrecha relación que existe entre estos medios y las grandes corporaciones. ¿Y qué pasa con esa parte de la información que no se vende a esa narrativa? Muy fácil, es descartado de los planes e invisibilizado.
Lamentablemente, es muy raro ver que figuras tan importantes conocidas a nivel regional o mundial le lleven la contraria a la retórica popular, y que los dramas políticos que solemos ver y que impactan de primeras, misteriosamente se esfuman y quedan como anécdotas divertidas, porque nadie ni nada deben lastimar de cualquier forma a estas empresas, que dicho sea de paso se enriquecen de la abrumadora amnistía informativa gracias a la publicidad. Poético y todo, pero ¿eso significa que los periodistas y los ciudadanos son víctimas? ¿Qué tiene que ver Latinoamérica con todo esto? En primer lugar, no, ni de chiste. Les recuerdo que el periodismo no se ganó esa fama recién con la llegada de Internet, sino que viene siendo señalado desde hace siglos por culpa de un importante sector que favorece ciertos puntos de vista, o directamente enaltece y maquilla hechos reales para venderlo como algo que no son realmente. Colgarse de temas de forma sensacionalista, y desinformando y polarizando al público. Y no, los periodistas no son los únicos responsables. Políticos, personas poderosas, autoridades e incluso civiles ignorantes, han colaborado en cientos de sucesos desafortunados. Ejemplos hay muchos, incluyendo la época preimprenta. Volviendo a la antigua Roma, antes de ser conocido como César Augusto, Octavio se disputaba el título de líder con Marco Antonio, y aprovechándose de la relación que este último tenía con Cleopatra, gobernante en Egipto, Octavio, quien tenía bastante influencia en el Senado, esparció rumores en contra de su rival, incluyendo la decisión de comercializar monedas con frases grabadas en contra de Marco Antonio, llamándolo un títere de la mujer egipcia. Y bueno, del resultado creo que ya te hice un spoiler. También están los libelos de sangre, uno de los bulos más famosos de la Europa medieval y moderna, y que consistió en varios alegatos antisemitas que retrataban a los judíos como asesinos de niños y jóvenes cristianos, que usaban la sangre de sus víctimas para las celebraciones del Pesaj, el equivalente en esta religión a la Pascua cristiana. Tristemente, estos rumores se expandieron gracias a la imprenta, lo que trajo como consecuencia que estas ideas calaran, y le dieran las herramientas a los intolerantes para justificar la expulsión, persecución y la matanza de judíos. América Latina no se queda atrás, y no en hechos de prensa únicamente. En el año de 1988 en México, se llevaron a cabo elecciones federales en las que contendieron por la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Estas elecciones estuvieron envueltas de principio a fin en el caos y las emociones, puesto que representaba la primera vez que los mexicanos podrían abrir la puerta a la alternancia política en el país. Para esa fecha, el PRI había sido el único partido que gobernó el país desde su llegada al poder en 1929. Y aquello no era simple casualidad. El partido tenía centralizados los procesos electorales federales, los cuales eran organizados por la propia Secretaría de Gobernación, y no por un órgano imparcial o autónomo. Se manejaba un sistema electoral diseñado para revisar cada reforma constitucional, y así impedir que el PRI perdiera el control de la Cámara de Diputados. Además, los candidatos del PRI gozaban ventajas a la hora de promocionarse en los medios privados y estatales, y había un muro legal que dificulta de sobremanera que los partidos opositores puedan llevarle la contraria a las decisiones del gobierno de turno. En otras palabras, México estaba bajo una dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa. En ese momento, Manuel Cloutier, y sobre todo Cuauhtémoc Cárdenas, eran los representantes más destacados de esa gran parte de la población que estaba desanimada por la crisis económica y la inflación, y aprovechando cierta flexibilidad en las reglas que se habían dado en años recientes, que daban una oportunidad a los demás partidos de integrar la Cámara de Diputados, el frente estaba listo para medirse con los jerarcas del PRI. El proceso no estuvo exento de controversia. Acciones irregulares, coacción para que la gente votara a cambio de bonos, millones de pesos invertidos en la promoción Salinas, presión en los medios, una falta de objetividad en la cobertura, y el asesinato de 2 colaboradores del Frente Democrático, marcaron la campaña electoral previa a la cita del 6 de julio. México salió a votar, y pese a las situaciones adversas, Cárdenas lideraba los sondeos y parecía que por fin iban a desequilibrar al PRI.
Pero justo cuando se debían dar los resultados preliminares, el sistema de cómputo se cayó misteriosamente. Luego de 6 horas, el sistema se reactiva, para dar como ganador a Salinas por un 48,7% de los votos, por encima de Cuauhtémoc Cárdenas, 29,9%, y Cloutier, 16,2%. Y en cuanto al poder legislativo, el PRI se había quedado con 60 de 64 escaños en la Cámara de Diputados. A pesar de las protestas y las denuncias, la decisión no se revirtió, y Salinas completó su mandato para el periodo de 1988 a 1994. También, aunque tampoco se trate de algo no tan relacionado al periodismo, podemos remontarnos a la época colonial en Hispanoamérica, y hablar de cómo la corona española vendía cargos políticos para conseguir un poco de dinero, y el cómo la élite criolla se aprovechó de dicha situación, y las consecuencias tan crudas que eso dejó en nuestra concepción del poder y los medios. Dentro del entramado institucional que era el Imperio Español, existían las figuras del corregidor y alcalde mayor, encargados de recaudar los impuestos de los indígenas, y servir de jueces para casos criminales, todo en determinados territorios donde había un control efectivo de la vida de cada individuo. Los cargos de corregidor y alcalde mayor eran otorgados generalmente por la autoridad del rey, aunque también los virreyes eran importantes a la hora de hacer el nombramiento. Sin embargo, todo cambiaría a partir de 1770, fecha en donde España estuvo metida en medio de 2 guerras, y para contrarrestar la crisis de ingresos fiscales, el rey decidió nombrar los cargos él mismo, y venderlos para ganar un poquito de dinero. En el caso de los criollos, normalmente ellos no eran nombrados para tomar puestos tan importantes en todas las provincias, pero en el momento en que se abren estos cargos a la venta, los criollos ven la oportunidad para acceder a las audiencias, puestos con más rango, poder y habilidad de crear política. A pesar de la venta, la corona mantenía cierto control sobre los corregidores, quienes debían rendir cuentas y cumplir con las leyes y disposiciones reales. Los precios de cada corregimiento variaron según la importancia que tenían, siendo las más poderosas de todas la Audiencia de Lima y la Audiencia de México, por ser las capitales del imperio en América. Las audiencias de Chile, Caracas y Buenos Aires también eran importantes, pero no se podían equiparar a los ejes del territorio. La cuestión es que debido al acaparamiento del poder por parte de una reducida élite criolla, lo que incluye zonas abandonadas donde predominaban los indígenas y los africanos, se generaron instituciones extractivas que se capturaban la renta y no se promovía la innovación ni la educación. Labores que voluntariamente cumplieron las misiones de la Iglesia en gran parte. Y es curioso ver cómo ese sistema se arraigó en nuestra sangre, y que a pesar de la evolución de nuestras sociedades, sus consecuencias siguen estando muy presentes. Es curioso ver cómo esos países que actualmente sufren en exceso por la corrupción, como México, Perú o Bolivia, fueron en algún punto las zonas del imperio donde había una mayor institucionalización. Hago un paréntesis para aclarar que, antes de que vengan a señalarme de resentido o crítico absoluto de Estados Unidos o España, déjenme decirles que no, con esto no quiero echarle la culpa al imperialismo porque para nada. En realidad, supieran que es un poco lo contrario, porque la principal consecuencia de la maduración de las élites autóctonas es esa, que con el tiempo se extendieron, y los valores que se supone debieron acompañar la independencia de principio a fin, se corrompieron de manera espantosa por culpa de intereses egocentristas. Da igual que nos ubiquemos en Tijuana o en el Cono Sur, da igual que comparemos lugares más desarrollados con los menos desarrollados, porque todos hemos sufrido por el mismo denominador. Juan Domingo Perón en Argentina y las figuras de Salvador Allende y Augusto Pinochet en Chile son los ejemplos más fatídicos de esos efectos. Las guerras de independencia no fueron una guerra contra España en su totalidad, fue un conjunto de guerras entre hispanoamericanos movidos por caudillos, que lejos que retratarse continuaron alzando espadas y pistolas y consumiendo todo lo que podían de sus tierras, dejando países desgastados, pobres, atrasados, y con secuelas que a día de hoy se siguen reproduciendo gracias a la demagogia, a discursos peligrosos y mentiras que nos continúan dividiendo.
En segundo lugar, y retomando el tema que nos conviene, son estas problemáticas que venimos arrastrando desde hace siglos, las que han dotado de un sentido particular al periodismo, siendo el terreno adecuado para que esas tendencias, que dominan todos los rincones del planeta, empiecen a ser cuestionadas y den lugar a medios alternativos para rescatar aquellos valores maltratados. Si a esto le sumamos la aparición de las redes sociales, tenemos a una sociedad que empieza a ver y entender el periodismo de otra manera, y se concluye que, para que haya un verdadero cambio alejado de ideologías sensacionalistas y figuras mesiánicas, debe haber un camino pavimentado por la libertad de expresión y la coherencia. Los venezolanos, mexicanos, bolivianos, peruanos, nicaragüenses, y todas las personas de cada país deben ser autocríticas, deben existir los medios para impedir que se siga manipulando la información, para impedir que desde las cúpulas del poder se siga abusando de la confianza, y saber aprovechar la inmediatez de la red como una herramienta, no como el arma número uno para destruir la salud mental. Tristemente, el joven que quiere ser periodista se enfrenta a situaciones cada vez más enredadas, abrumantes y llenas de desesperanza. Porque como hemos visto, los medios de comunicación funcionan de una manera en la que terminan chocando los dos lados del cuento. Los periodistas que sí hacen su trabajo, que sí piensan lo que van a decir, que sí se preparan, que sí se arriesgan por dar a conocer la verdad. Y por el otro, el periodista que se acopla a la mayoría, que prefiere ser el portavoz del poder blando, que prefiere pasarse por el arco de triunfo la calidad de su trabajo por rascar dinero del negocio, los que no tienen ni una pizca de respeto por el prójimo, los que le dan más importancia a los influencers y al morbo que lo realmente valioso, los que hacen caso omiso a la crisis y prefieren hablar de la nueva cadena de supermercados, y un largo etcétera. Esa es la razón por la que muchos odian a estos usuarios caretablas, insoportables e hipócritas. Sin embargo, Martín Leonardo no quiere detenerse por eso. Martín quiere hacer las cosas como son, quiere investigar y hacer algo que en verdad aporte a su entorno. Pues bueno, siento informarle que también es importante comer 3 platos al día, y mantener su cráneo limpio y cerrado. Dejémonos de historias y pasemos a lo práctico. Ejercer el periodismo en América Latina es ejercer un trabajo de riesgo, ya que los profesionales se enfrentan a múltiples desafíos que atentan potencialmente contra su seguridad personal y laboral. Dichos desafíos son visibles tanto en países menos desarrollados, que atraviesan dictaduras o muros burocráticos enormes, como en países más desarrollados y con aparente libertad, pero donde existe un historial de corrupción muy preocupante. Número 1. Precariedad laboral. Según una encuesta de la Red Mundial de Periodismo, WJC por sus siglas, que se le hizo a periodistas en 11 países, la mitad de estos carecen de contratos a tiempo completo, por lo que recurren a tener varios trabajos o trabajar en múltiples plataformas para generar ingresos. Muchos periodistas recién graduados, aunque eso pasa con cualquier carrera, no logran conseguir trabajos pagos de primeras, incluso llegando a aparecer en medios tradicionales, o bien son víctimas de contratos abusivos y maliciosos. Esta situación los deja vulnerables a ser explotados, trabajar gratis, los arriesga a vivir en condiciones delicadas, sin seguro ni ningún soporte de donde apoyarse. Número 2. Autosabotaje. Nadie dice que haya que romantizar el periodismo, ni mucho menos andar rompiendo las reglas porque sí, pero es triste apreciar cómo muchos periodistas con talento y buenas intenciones, deben ponerse límites para con sus compañeros y consigo mismos, por tener que asegurar el mejor ambiente posible, y asegurarse un salario. Es redundante, pero el autosabotaje no se detiene ahí, sino que incluye la negligencia, a periodistas que omiten detalles importantes, que no verifican sus fuentes, que se dejan llevar por sesgos, y en general mantienen una mente cerrada, que compromete la integridad de la información. Número 3. Seguridad. Según el estudio, más del 70% de periodistas se preocupan por su bienestar mental, casi la mitad teme por su seguridad física, y muchos también incluyen la inseguridad económica entre sus mayores pesares.
El factor de riesgo más evidente es la violencia. Amenazas, ataques, extorsiones y asesinatos son algunas de las situaciones que aterran al periodista, especialmente aquel que investiga y cubre temas como conflictos armados o el crimen organizado. Número 4. Vigilancia. Constantemente, los periodistas pueden recibir acoso en todas sus formas, pero también suelen ser vigilados por gobiernos, actores privados, o usuarios comunes, como una forma de tenerlos bajo su radar y censurarlos indirectamente. Encima, estas prácticas quedan impunes por la falta de investigación y procesos penales en contra de estos usuarios que violan la privacidad, caso contrario a los periodistas, quienes quedan muy mal parados al ser detenidos o juzgados injustamente. Número 5. Monopolios de medios. Como ya se dijo anteriormente, el periodismo en América Latina está dominado por empresas transnacionales, que a su vez son apoyadas por las élites gobernantes, lo que si bien puede aportar a la cultura, es una herramienta perfecta para limitar la pluralidad, restringe la diversidad de voces, y dificulta el acceso a conocimiento variado. Además, los monopolios acaparan casi todo el poder de influir sobre la opinión pública, y al priorizar por encima de todos sus intereses, terminan transformando el entretenimiento y los discursos en armas letales. Número 6. Códigos de ética. El periodismo latinoamericano está atravesando una crisis de ética fatal. Es necesario que el periodista recuerde que su trabajo es un servicio de interés colectivo, y que debe respetar la libertad de expresión, y denunciar todo aquello que afecte el ejercicio del mismo, según indique el código de ética de cada organización, institución, etc. Sin embargo, la desinformación y la manipulación mediática siguen calando por medio de las redes sociales, y muchos periodistas no tienen problemas en desvirtuarse e ignorar el principio fundamental de su labor. Número 7. Polarización. Nadie nace polarizado, ni nadie nace perteneciendo a un bando político. Tristemente, la forma en que varios periodistas presentan los hechos para sus audiencias, exacerban los mensajes de odio y la división entre las personas. Tienes medios puramente dedicados a grupos ideológicos específicos, que crean cámaras de eco donde se refuerzan a niveles peligrosos las mismas ideas de exclusión. Nuevamente, la polarización mancha por completo la información original, y la distorsiona de tal manera que la hace irreconocible, por lo que uno como periodista o consumidor debe darse cuenta en el momento que vea una opinión sesgada. Y número 8. Y la principal razón por la que hago este video junto al tema de la seguridad, la libertad de expresión. Son innumerables los intentos de poner a la prensa y a los periodistas independientes al servicio de una causa, una ideología, un interés o un gobierno. No importan los elevados ideales y las altísimas razones que se utilizan para cooptar o neutralizar a la prensa. La única intención es que se deje de hacer periodismo y se haga propaganda a través de los medios y apología de prácticas que terminan por convertirse en perversiones repugnantes. Estas palabras fueron pronunciadas por el hijo de José Rubén Zamora, periodista guatemalteco y director de El Periódico, cuando recibió un premio en el 12º Festival Gabo y Espera, hijo de José. Pues sí, José Rubén Zamora se encuentra privado de su libertad desde el 2022 por presuntas acusaciones de lavado de dinero. En junio de 2023, fue condenado a 6 años de prisión, y por más de que un tribunal revocó la sentencia, en 2024, otro juez del Tribunal Superior ordenó su regreso a la cárcel. Zamora, que lleva ya 3 años en prisión, había destapado varias tramas de corrupción que tenían que ver con el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que incluían una concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos. El arresto inicial de Zamora se produjo días después de publicar dichas acusaciones, y ejecutado por fiscales que, posteriormente, serían sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero fuera del país, varias organizaciones y activistas han refutado muchísimo esa afirmación. Y así como Zamora hay cientos, miles de periodistas que son perseguidos, exiliados, arrestados y hasta torturados por hurgar en los rincones más oscuros de las instituciones de sus países.
La libertad de expresión está seriamente amenazada en varias zonas de la región. Los gobiernos atacan sistemáticamente a los periodistas de investigación para evitar la divulgación de materiales sensibles. Y es culpa de esta persecución, cada vez más visibilizada por el acceso a Internet, que el periodismo está más estigmatizado y acosado que nunca, y la popularidad de la carrera está descendiendo a sus niveles más bajos. Uno de los portavoces más importantes a nivel mundial respecto a este problema es la ONG llamada Reporteros Sin Fronteras, en cuya página web podemos encontrar un listado de los países más y menos libres en el ejercicio del periodismo. Y déjenme decirles que hay varios hermanos hispanos que no están nada bien en estos términos. Los 8 países hispanoamericanos más agresivos con los periodistas serían: México, en el puesto 124 de 180 países estudiados, Perú en el puesto 130, El Salvador en el puesto 135, Guatemala en el puesto 138, Honduras en el 142, Venezuela en el 160, Cuba en el 165. Y de primero está Nicaragua, que se ubica en el top 10 de países con menos libertad de expresión a nivel mundial. Nicaragua, país centroamericano de alrededor de 6,8 millones de habitantes, se considera un país con nula libertad de expresión. El país está gobernado en la actualidad por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en una dictadura sin pausa desde 2007, donde se controla totalmente todos los poderes del Estado, y se han suspendido de manera absoluta todos los derechos de los nicaragüenses, de información, de prensa, de organización, de movilización, de asociación e incluso se ha llegado hasta prohibir actividades religiosas. Ejemplo de esto fue cuando en febrero de 2023, el presidente Ortega anunció la revocación de la nacionalidad a alrededor de 317 personas, entre las que se encontraban 22 periodistas dedicados a la comunicación y dirección de medios independientes. Asimismo, también han habido medios confiscados como Confidencial y 100% Noticias, o la intervención en 2021 de las instalaciones del diario La Prensa, que continúan siendo ocupadas desde entonces. El gobierno Ortega Murillo no se limitó a eso, sino que también se ha encargado de vigilar a disidentes que han huido a Costa Rica para escapar de la dictadura. Tenemos el caso reciente de Roberto Samcam, analista político y exmilitar de 67 años, que fue asesinado el pasado 19 de junio en un condominio ubicado en el noreste de San José. El presunto atacante ingresó a la zona residencial haciéndose pasar por un inquilino, y le disparó a Samcam en la puerta de su casa, sufriendo este último disparos en el tórax, abdomen y piernas. El aumento del hostigamiento de periodistas en el exilio va de la mano con una economía vulnerable, una desigualdad muy marcada, la marginalización social, problemas de acceso a empleos, y el deseo de varios nicaragüenses de emigrar a otros países, aunque en realidad es una constante que se repite en muchos países de América Latina. Cuba es un país insular con alrededor de 11 millones de habitantes, ubicado en el extremo norte de las Antillas en el Mar Caribe. Desde 1959, el país está gobernado por los productos de la organización guerrillera Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, que se alzó en una revolución en contra de Fulgencio Batista. En 1965, se fundó el Partido Comunista de Cuba, lo que fue el primer paso para que en la isla se impusiera la institución y modelo actual que controla cada rincón del país. El partido, que convirtió al país en un régimen totalitario, se ha encargado de usar la educación y la burocracia como un instrumento de adoctrinamiento ideológico y político bastante pesado, que ha dañado muchísimo la labor del periodista. Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidar el ejercicio libre del periodismo. Según el informe Cuba, la resistencia frente a la censura, en el año 2023 se registraron 274 agresiones contra periodistas y activistas en la isla.
Y a lo anterior se le suma que el régimen cubano aprobó un proyecto que entró en vigencia el 4 de octubre de 2024 y que tienen por objeto endurecer la regulación del sistema de comunicación social en Cuba, bajo el pretexto de aspirar a defender la ideología socialista de la nación y promover los valores y logros de la revolución. Bajo las leyes cubanas, la regulación de los medios de comunicación y de la información pública están maximizadas a niveles astronómicos, solo se permiten medios vinculados al Partido Comunista, y se prohíbe explícitamente utilizar contenidos de medios públicos, limitando las voces disidentes y reforzando el control gubernamental sobre el contenido difundido. Los periodistas al margen de los medios oficiales, denuncian haber sido amenazados, interrogados y acusados de mercenarios, todo para infundirles terror y forzarlos a abandonar su labor informativa. Tenemos casos como los de José Luis Tan Estrada, periodista independiente que solía ser profesor de periodismo en la Universidad de Camagüey, pero que fue despedido en 2023 por sus críticas al gobierno cubano. Tan Estrada fue víctima de acoso y de vigilancia por parte de las autoridades de la seguridad del Estado, que lo forzaron a salir de Cuba a finales del 2024 bajo condiciones extremas y radicarse en Guyana, para posteriormente arribar a México más recientemente luego de haber atravesado la selva del Darién. Y del gobierno y otros organismos allá en Camagüey intentaron hacer campañas de descrédito, de desmoralizarme, de ponerme a la gente en mi contra, claro, cosa que no lograron, ¿no? Eso se ve el reflejo de las personas en las redes sociales, además de la constante represión de citaciones, cortes de internet, hostigamiento, persecución, vigilancia, hasta terminar preso en Villa Marista una semana en una celda de tortura, donde producto de eso perdí 2 dientes. Tengo estos 2 dientes, producto de una mala alimentación, donde masticaba lo mismo que una piedra de sal, que una piedra en el arroz, y eso me ocasionó traumas en las muelas, en las cuales tuve que, después de pasar mucho dolor. Porque otra cosa que tengo que decir ahora que estoy fuera, y es que hasta para arreglarme la boca en Cuba tenía que ser escondido, con nasobuco, con gorra, porque nadie se quería arriesgar, y varias amistades me hicieron el favor y tenía que ser escondido. Hace alrededor de un mes más o menos, un estudiante que se lleva muy bien conmigo de la universidad escuchó ahí mismo en la universidad la conversación de una represora, la gente Laura de la seguridad del Estado de la universidad, hablando con una profesora que esta le decía que hasta cuándo iban a permitir que yo siguiera, ¿sabes?, publicando en redes sociales, haciendo contrarrevolución, ese discurso en vivo de ellos, y ella le dijo de que antes que se acabara fin de año o empezara el año nuevo, yo iba a estar preso, que no me preocupara por eso, iba a estar preso bajo el supuesto condición de que yo estaba violando la ley de comunicación, que me estaban abriendo un proceso para meterme preso. Obvio que no dio el nombre de quién es, porque para mantener su identidad, porque está en Cuba todavía. Luego de esto vinieron varios sucesos, que uno fue amarrando cabos, como dice el bien cubano, ¿sabes? 2 más 2 es 4. Me pusieron patrulla a vigilarme frente a la casa. Cuando no estaba la patrulla, estaba un represor de la seguridad del Estado con una Suzuki frente a mi casa. Cuando la patrulla no se paraba frente a mi casa, estaban en las calles laterales, porque los vecinos maldecían. Además empezaron a pegarle multas a los vecinos, empezaron a meterse con los vecinos, por tal de poner los vecinos a mi contra, cosa que no lograron. Además, la represión también fue directa no solamente para mí, sino para mi mamá, mi hermanito, mi familia. ¿Qué sucedía con tu familia? Exactamente, ¿qué le hacían a tu familia? Cuéntanos un poco de eso y si eso influyó también en tu decisión. Claro, a la hora de mi mamá de conseguir trabajo, en los últimos días también sufrió como una especie de repudio de una señora por el barrio que la llamó. Ante semejante control, no es raro que los ciudadanos cubanos vivan con un clima de miedo y desconfianza entre ellos mismos, lo que también se presta para callar y dificultar la labor del periodista, en un país prácticamente colapsado, hundido en la miseria, con apagones prolongados, y en resumidas cuentas en pleno periodo especial 2.0. Honduras es otro país de América Central que limita al sur con Nicaragua, y en donde viven aproximadamente unas 10,4 millones de personas. En este país hay un problema generalizado de corrupción sistemática, interferencias en el sistema judicial, violencia, inseguridad y crimen organizado, que afectan profundamente a la población catracha.
De hecho, Honduras está registrada dentro de los países más violentos del mundo, con una tasa de 68 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. La libertad de expresión no se salva del clima de violencia. Amada Ponce, directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, CELIBE, cada 24 horas en el país se registra una amenaza o agresión a un periodista, comunicador o activista, y el riesgo de ejercer dichos roles se acentúa de cara a las elecciones generales de noviembre, aunque en realidad sea una situación que no descansa. El 14 de septiembre de 2024 ocurrió el asesinato de Juan Antonio López, un caso que aún mantiene conmocionada a la población hondureña. Juan López era un reputado ambientalista y concejal del municipio de Tocora, en el Caribe hondureño, al mismo tiempo que pertenecía al Partido Libertad y Refundación, el mismo que hoy se encuentra en el poder de la mano de la presidenta Xiomara Castro. Los reportes indican que López fue tiroteado en un concurrido barrio de Tocoa mientras estaba en su automóvil, muriendo poco después a causa de las heridas de bala. López llevaba siendo amenazado de muerte desde hacía años por su labor como activista medioambiental y su oposición a una mina a cielo abierto de hierro cerca a su pueblo. Su voz impidió a esas mineras progresar durante meses, protegiendo al subsuelo de ser explotado. Juan López, de 46 años, estaba casado y tenía una hija, y ante el miedo permanente de ser atacado, contó con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías que evidentemente no se cumplieron. El asesinato de Juan Antonio López obligó a las autoridades de Honduras a atender las denuncias de daños ambientales al Parque Nacional de Montaña de Botadores Carlos Escaleras. No solo eso, sino que las comunidades afectadas por estos megaproyectos mineros han sido testigos de primera mano de los asesinatos y el desplazamiento forzado de defensores ambientales. Actualmente hay 3 presuntos autores de materiales detenidos por el asesinato de López, de la misma forma que hay 13 personas señaladas por delitos ambientales y abuso de autoridad relacionadas a las denuncias que hizo Juan Antonio desde 2021. Esto refleja que el periodismo ambiental es uno de los más vulnerables en toda América Latina. Y eso que solo estamos hablando de ambiente, porque las historias que se cuentan acerca de las pandillas también han dejado charcos de sangre por donde pasan. Perú es un país ubicado en la costa occidental de América del Sur, limitando al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, y albergando un estimado de 34,3 millones de habitantes en su interior. El Perú atraviesa graves problemas sociales que, en suma de los estallidos y la corrupción, hacen crecer la brecha entre la ciudadanía y unos gobernantes cuyo objetivo no es otro que mantenerse en el poder. El deterioro de las instituciones mantiene una inestabilidad que parece nunca tener fin, y han puesto en evidencia las preocupantes carencias democráticas del país. Para este punto, creo que algunos están familiarizados con el caso de los sobornos a funcionarios pagados por la constructora Odebrecht, que por lo menos en el caso de Perú, fueron utilizados para asegurar contratos de obras públicas, como la carretera interoceánica sur o el metro de Lima. El expresidente Alejandro Toledo estuvo presente durante la audiencia en la que fue interrogado en una investigación por corrupción. Toledo, quien gobernó Perú entre los años 2001 y 2006, está acusado de haber recibido hasta $30 millones de la constructora Odebrecht para que le fuera adjudicada la construcción de una carretera que conecta a Perú con Brasil. Es el caso Interoceánica Sur. Toledo, extraditado de Estados Unidos en abril de 2023, está acusado de colusión y lavado de activos. En el centro de este caso, por cierto, se encuentra Jorge Barata, ciudadano brasileño que fungió como director ejecutivo de Odebrecht en Perú y quien conocería el detalle de las supuestas operaciones. Barata fue excluido del caso en un momento porque aceptó colaborar con las autoridades, un acuerdo que fue revocado, por cierto, en julio pasado. Y de Barata, por cierto, habló Toledo durante la audiencia. Hay otros expresidentes peruanos salpicados por este escándalo de Odebrecht: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. El caso, claro, que cimbró al Perú fue el de Alan García, expresidente, quien en el año 2019, durante una investigación por un presunto soborno de Odebrecht, se suicidó poco antes de ser detenido por la policía. Ya me acompaña esta noche el abogado José Ugaz, exprocurador, expresidente.
Si hablamos de libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa alerta de un grave retroceso, debido a la creciente hostilidad hacia los periodistas y medios de comunicación independientes, quienes deben enfrentarse a amenazas, agresiones y a una sistemática censura que buscan silenciar su labor. Uno de los casos más recientes es el que le ocurrió a una periodista de la Unidad de Investigación La República. Rosemary Tapara ha sido víctima de hostigamiento luego de haber publicado un reportaje donde se abordaba la sentencia que se había confirmado a la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, por fraguar la compra-venta de 10.000 hectáreas de un predio de la comunidad campesina de Quipán, Canta, en la capital Lima, a un precio subvaluado. Industrias Argüelles, a cargo del empresario Aniceto Argüelles, es una contratista de limpieza pública de varios distritos limeños, y acorde a las acusaciones de la comunidad, la contratista había destinado el predio a un relleno sanitario. Al descubrir este hecho, el líder comunal Santiago Guardamino González inició acciones legales contra Pasco y el exdirigente Abel Mosquera, pero lamentablemente, fue asesinado por un sicario en Caraballo, donde residía, en un intento por quebrar y hundir el proceso. Ahora bien, el mismo día en que se publicó el reportaje, Rosemary fue objeto de suplantación de identidad en sus cuentas personales y del bloqueo de sus líneas telefónicas, y también le llegaron mensajes intimidatorios que amenazaban su integridad física. Días más tarde, La República recibió 3 cartas notariales procedentes de Industrias Argüelles y Servicios Generales SAC, así como de Karen Marianela Pasco Flores y Elvis Aniceto Argüelles, todos involucrados en la nota del predio. Por si fuera poco, el columnista René Gastelmendi, que forma parte del equipo de La República, también ha recibido amenazas por redes sociales y mensajería personal. Tristemente, lo que enfrenta este diario no es aislado. Perú es testigo de cómo los políticos salen impunes y sus presidentes, junto a sus socios en el Congreso, atacan sistemáticamente a la prensa o a cualquier otra cosa con tal de desviar la atención. Con el silencio cómplice del Estado, los ataques siguen multiplicándose, y la libertad de prensa corre peligro. Por último, no podía faltar explicar la situación de mi país, y el relato vivo de una juventud atragantándose en el océano del negocio más repugnante que haya podido conocer. Al inicio del video puse una nota de France 24, donde se habla de la detención de la reportera de Isi Peña, y lo cierto es que la censura y la autocensura no se limitan a eso. En la misma nota, también se entrevista a Adriana Núñez Rabascal, reportera del medio Voz de América, con una carrera de 21 años en el periodismo, y que reconoce que el temor de ejercer libremente el periodismo está muy generalizado entre colegas, ya que, y cito, no solo el castigo puede ser contra ti, sino que puede hacer que puedan meter preso a un familiar tuyo, que por tu trabajo perjudiques a alguien que quieres, o que algunas de las personas que usted entreviste vaya a prisión, por tocar temas que para el gobierno son sensibles. Ejercer el periodismo en Venezuela es un riesgo absoluto que ya estaba instalado desde mucho antes de todo el discurso que se manejó en 2024, teniendo su origen en los primeros años de haber llegado Hugo Chávez Frías al poder. El 11 de abril de 2002, a raíz de la creación de las leyes habilitantes, la expropiación de territorios agrarios, decisiones que perjudicaban la economía, y por sobre todas las cosas, el ataque y la disolución de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, PDVSA, los venezolanos salieron a manifestarse en protestas que acabaron con la vida de 19 personas e hirieron a otras 127, en los llamados sucesos de Puente Llaguno, un paso vehicular elevado de la Avenida Urdaneta en Caracas, a unos 200 metros del Palacio de Miraflores. Ante la masacre, Chávez decidió realizar una cadena nacional obligatoria en todos los medios de comunicación. El detalle fue que medios privados como Radio Caracas Televisión, RCTV y Televen retransmitieron el discurso presidencial al mismo tiempo de que ocurrían las protestas. Una acción tan sencilla como esta fue lo que detonó una serie de presiones por parte del gobierno de Chávez en contra de cualquier medio que le llevara la contraria. Fue allí cuando lenta y silenciosamente, el periodismo y la información empezó a vender su dignidad.
Venevisión y Televen tuvieron que apegarse a las agendas chavistas, pero en el caso de RCTV se mantuvo su posición opositora, a pesar de las normativas de censura que poco a poco iban apareciendo, y que terminaron en el cierre de radios, periódicos más pequeños, y sacar del aire programas específicos de radio y televisión. Llegó el año 2007, y con ello, Hugo Chávez le dio la estocada final a RCTV, y terminó de matar a la televisora que le dio difusión cuando Marcel Granier lo entrevistó. El día 27 de mayo, RCTV cierra sus puertas luego de que el presidente decidiera no renovar la concesión de uso del espacio radioeléctrico. Este momento supuso el punto de inflexión por el que se dio paso a una represión mediática en el país. En 2009, se cerraron 32 cadenas de radio y 2 medios de televisión, y también se cerró el circuito nacional Belfort por esos años. Pero no fue sino hasta 2014, cuando Nicolás Maduro ya se encontraba como presidente, que la represión se agudizó hasta llegar a niveles extremos. Si hablamos de la persecución de periodistas, tenemos el caso de Luis Carlos Díaz, colaborador en su momento de periódicos como El Nacional, que fue detenido en 2019 bajo acusaciones falsas de haber ocasionado la serie de cortes eléctricos masivos que se dieron en Venezuela en aquel año. Durante el colapso eléctrico, el régimen detuvo a Díaz en forma de chivo expiatorio, a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Al día siguiente de su arresto, fue excarcelado bajo medidas cautelares, y su caso terminó siendo archivado en 2021. Otros ejemplos a mencionar son el de César Miguel Rondón, Luis Chataina y Bellice Pacheco, que se exiliaron por la presión y las amenazas del gobierno. Por último, está el caso del periodista y activista político Roland Carreño, quien fue detenido por estar vinculado con el partido político Voluntad Popular, presidido por Leopoldo López, quien escapó del país en el año 2020. Y así podríamos pasarnos horas hablando de los profesionales afectados por el régimen, casi al punto de alabarlos como los héroes que luchan incansablemente en contra de la dictadura. Tristemente, eso no es tan cierto, y es una realidad tan dura y difícil de asimilar. A lo largo de los años, varios políticos, pseudoexpertos y periodistas, cuyo discurso parecía ser conciso y pertinente, terminaron vendiéndose y jugando el mismo juego que el régimen. Es horrible ver cómo de toda la lista de figuras dentro de la esfera política venezolana que se han opuesto al chavismo, un 80 o 90% le ha dado la mano al mismo chavismo sin pelos en la lengua. Enrique Capriles Radonsky es el ejemplo más resaltante de esta problemática. Este abogado, presidente de la Cámara de Diputados de la República en el pasado, se presentó como candidato por la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones presidenciales de 2012, enfrentándose a Chávez, quien ya sumaba 10 años ininterrumpidos en el poder. Pese a la derrota en dichas elecciones, se le presentó una nueva oportunidad para representar a un pueblo desilusionado y abatido por un gobierno que ponía a Venezuela en retroceso. Tras la muerte de Chávez en 2013, Capriles se presentó en las elecciones contra Maduro. Fueron unas elecciones muy cerradas, pero en donde igualmente se presentaron cientos de irregularidades y abusos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando Maduro se llevó la presidencia, Capriles saltó a denunciar fraude, pero nunca luchó para demostrarlo, y en cambio, se limitó a recitar discursos sin ponerse en peligro, sin salir a la calle a marchar, sin encabezar protestas, sin dar la cara por los heridos y asesinados en 2014, nada. Para el colmo, hoy en 2025, Capriles se presentó a las elecciones legislativas luego del fraude electoral del año pasado, terminando por convertir su historia en un desperdicio y una traición a la esperanza del venezolano. Y ni crean que María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, de por sí encarcelado, Emanuel Rincón, Orlando Avendaño, y todos y cada una de las personas que hacen parte de Comando con Venezuela, o muchas de las personas que apoyaron la candidatura de Edmundo González en 2024, se salvan de caer en este círculo de hipocresía. Sí, encarcelaron periodistas y políticos injustamente, cosa gravísima que debe ser abordada con toda la seriedad del mundo, al igual que los casos presentados anteriormente. Sí, María Corina sí salió a marchar, y también la han secuestrado y maltratado. Sí, es verdad que lo que ocurrió no hace mucho tuvo un peso en la psique del país. Pero, ¿realmente algo cambió después de eso? ¿Realmente algo cambió luego de la muerte de más de una veintena de inocentes?
Realmente hemos cambiado nuestra mentalidad luego del odio masivo que se difundió en aquellos días. Realmente María Corina está desequilibrando al chavismo. Porque, por donde vamos, me atrevo a decir que lo único que se ha logrado es dejar que Maduro haga lo que le dé la gana, visitar la Unión Europea a decir palabras bonitas, dar entrevistas donde repiten las mismas cosas, y cientos de cuentas alabando a esta gente como si fueran dioses. En verdad no les recuerda a nada. En todo el sentido venezolano de la palabra. Qué arrechera me da saber que ya se cumplió un año de esa elección, y la oposición lo único que hace es montar directos insípidos en TikTok. Todas cosas que, seamos sinceros, no llegan a absolutamente nada. No me interesa que me lleguen 1 millón de personas a reclamarme y decir que soy un amargado, porque, primero, me sé todos sus insultos de memoria, y segundo, entiendo perfectamente que me puedo equivocar. No busco acosar, señalar o desmeritar a nadie, ni mucho menos generar desesperanza en quienes estén viendo este video. Solo quiero enviar un mensaje a todos esos jóvenes como yo a que tengan cuidado, que revisen bien a quienes están apoyando y bajo cuáles medios, porque es debido a actitudes como esas que ignoramos los errores y las sinvergüenzuras de estos señores, que parecen más marionetas que personas, y que para nuestra desgracia, están manchando nuestros gritos de auxilio desde hace 26 malditos años. Con razón hay tanto político despreciable, si eran corruptos hasta cuando Venezuela era rica económicamente. Lo peor es que ese ni siquiera es el punto hacia el cual quiero orientar mi crítica, sino a algo mucho más profundo y tétrico, que casi ningún influencer o creador de contenido popular está abordando. Quiero hablarles de cómo las nuevas infancias, de cómo la juventud venezolana, está abandonando sus raíces y lo que alguna vez caracterizó a Venezuela, para abrazar el embrutecimiento, o bien de plano olvidarse de Venezuela, ya que no ven nada que hacer aquí. Por fin, me gradué de bachillerato. Oye, qué fino, felicidades mi pana, muchos éxitos. Coño, gracias, vale. ¿Y qué vas a estudiar? Conseguí un trabajo en los chinos. ¿Eso qué, huevón? Lo que pasa es que no tengo plata para estudiar en la universidad, es más, uno de mis compañeros ya se metió a colector y otro se fue a trabajar en el aseo. Pero, ¿quisieras estudiar algo? Yo quería, pero la OPSU no me dio el cupo, ese sistema no sirve. Lo digo, de verdad. Qué tristeza que estés en esa situación. No te preocupes, cualquier vaina, me voy de Venezuela si necesito una vida de verdad. Sin tantos peos todos los días de mi existencia. Ya me está cansando vivir de tomar puro anís y estar en fiesta todos los fines de semana, mientras en mi casa están todos jodidos por la situación del país. Aquí en Venezuela el que pasa necesidades porque no trabaja mi hermano, nosotros somos un pueblo echado pa'lante y profundamente resiliente. ¿Cómo te explico que llevo despierto desde las 4 de la mañana, trabajando y echándole bolas, para recibir un pago miserable y comprar nada más lo mínimo para poder mantener a mi familia? O sea, uno vive bien pues, en Venezuela se vive en paz. Sí, ajá, como tú digas. El venezolano no vive en ciudades o en campos. El venezolano vive en junglas. Junglas informativas, donde es muy complicado acceder a la información local y hacer denuncias mediante dichos medios, bien sea porque los dominios están bloqueados, o bien porque el gobierno y las empresas se han adueñado de esos tópicos y los ensucian con ideas implantadas que distorsionan su verdadero significado. Razón por la cual muchos dejan de leer noticias, prefiriendo buscar formas para seguir trabajando y llevar dinero a la casa. Junglas laborales, donde las condiciones son de todo menos aceptables, donde los empleados son abusados de sobremanera por sus superiores, donde los salarios mínimos no alcanzan para llenar una canasta básica, donde todos están a un accidente o a una enfermedad de terminar en la calle, donde es más fácil revender que estudiar, donde las personas preparadas prefieren abandonar sus tierras con un dolor en el corazón, y donde el interés pesa más que la bondad y las ganas de hacer las cosas bien. Y junglas sociales, donde las redes promueven conductas que se han hecho nocivas, que nos meten en la cabeza la fantasía de las fiestas, el ideal de emborracharse, donde se premia el morbo y las aberraciones sexuales, donde prefieren cantar en reggaetón el himno nacional, donde la gente cada vez se divide más por estatus económico y raza. En fin, una cultura de consumir todo lo que se pueda, una cultura que ignora los problemas, y una cultura que se caga en los valores básicos de las personas, que poco a poco están destrozando nuestros cerebros.
Y es que teniendo una sociedad que cada día se va deteriorando, yo me pregunto, si una persona no sabe por qué todo está tan caro, por qué hay escasez de gasolina, por qué los trabajos son más incompetentes, por qué permiten que personas tan despreciables hagan lo que se les dé gana, por qué otros sí pueden y otros no, entonces, ¿cómo coño se supone que vamos a cambiar? ¿Cómo carajo vamos a sacar el país adelante? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir soluciones y ni siquiera hacemos preguntas? ¿Cómo es posible hacer funcionar las cosas, si la gente lo único que piensa es irse del cochino país que lo vio nacer? Mientras nos quedamos hablando idioteces, allá afuera el gobierno le está vendiendo nuestras tierras a los asesinos, que no conformes con arruinar infancias, traumatizar comunidades enteras y empobrecer los barrios de las principales ciudades, se codean con un auténtico narcoestado para exprimir todo el jugo a Venezuela, y arrastrar a las nuevas generaciones al abismo. Mientras que la gente está maravillada porque ahora pueden comprarse un televisor sumamente costoso en cuotas gracias a Casea, el estado Zulia se ha convertido en una zona de transporte aéreo, marítimo y fluvial para el narcotráfico, de la misma forma que los estados fronterizos con Colombia y los del interior, se han prestado para darle casa e instalaciones al ELN y a las disidencias de las FARC. Y tal vez nadie se ha puesto a pensar seriamente si esas innovaciones no son más que lavadoras de dinero. Mientras que la gente se pone a llorar por un jueguito de celular de palabras y saberes venezolanos, solo porque no tiene el vocabulario de los malandros, el Tren de Aragua controla barrios y cárceles enteras, y se alía con las alcaldías para maximizar negocios como la droga, el sicariato y la prostitución forzada. Sin dejar de mencionar, claro está, que la banda se ha extendido por varios rincones del continente americano, y prácticamente se han convertido en sicarios a disposición del gobierno. Mientras oficialistas y maricorinos se la pasan discutiendo en redes por personas que solo abusan del sentimiento de desesperanza, y nos funden el pensamiento crítico con campañas engañosas, el arco minero del Orinoco está a la merced de megabandas criminales que controlan las minas a través de sindicatos, extrayendo minerales y gasolina, además de traficar droga, armas, engañar a personas vulnerables para que trabajen para ellos, lo cual afecta a comunidades indígenas en la zona. Y para rematar, también están involucrados el ELN y las Fuerzas Armadas, en su intención de controlar el territorio para mal. Pero lo más importante de todo, mientras que muchos aplauden una cultura que glorifica a los criminales, mientras que muchos encuentran respetable faltar el respeto, mientras que muchos ya no le ven sentido a seguir estudiando, mientras nos reímos de las payasadas de un tipo hablando como gafo por TikTok, mientras nos burlamos de nuestros símbolos patrios y no nos interesa la historia, mientras que normalizamos el bullying y lo vemos como algo gracioso, mientras hacemos todo eso de manera no irónica, matan a una persona inocente por exponer a quienes maltratan a su gente. Allí están los mismos de siempre, burlando la ley como siempre, encarcelando como siempre, vigilando como siempre, desilusionando como siempre, empobreciendo como siempre, y haciéndonos creer que ese es el camino a seguir, y nosotros nos tragamos el cuento de que, bueno, podría ser peor. He ahí el dilema. Porque no solo son los periodistas, como bien pudieron darse cuenta, sino que somos también las personas. ¿Qué coño de la madre nos está pasando? Estamos condenados a seguir este círculo vicioso toda la vida. ¿Cómo no voy a sentir miedo de opinar si allá afuera hay gente psicópata que me pueden meter preso? ¿Cómo puedo dar una información si nadie se toma el tiempo de sentarse 30 segundos a analizar lo que digo? ¿Cómo puedo seguir defendiendo los vestigios de una república muerta? Quisiera poder dar una respuesta concisa, quisiera tener las palabras y el conocimiento para sugerir buenas ideas, pero siento decir que no las tengo. Solo soy un chamo de 17 años desahogándome, pero también investigando acerca de la realidad de su región, y todavía me falta mucho por aprender y mucho por conocer. Pero vamos, no quiero terminar este video con una visión pesimista, y no quiero quedarme con las ganas de enviar un mensaje, que aquellas personas que estén pasando por el mismo dilema que yo, sepan que no están solas, y que sí vale la pena seguir de pie. Así que aquí les dejo algunos consejos que se me ocurren respecto al tema. Número 1. No te rindas y no generalices. No quiero que este video se malinterprete.
La idea no es seguir tus sueños sin importar nada, porque sé muy bien que no todas las personas pasamos por las mismas situaciones, y que allá afuera hay muchos que de verdad, por más que quieran, no pueden darse el lujo de estudiar una carrera, o trabajar de lo que les gustaría. Aún así, creo que no hay por qué limitarse por esa realidad, creo que uno puede hacer el esfuerzo por conocer cosas nuevas, y aprovechar al máximo las oportunidades y herramientas que tenga a la mano, así no sean las mejores del mundo. Si estás en una situación similar, por favor no te dejes ganar por el cansancio o la inconformidad. Tienes que seguir adelante, y echarle muchas ganas. Si la realidad te golpea, levántate de nuevo, prueba algo distinto, pero nunca olvides que tu corazón sigue latiendo, y que eso siempre será lo más importante. A veces, existir, solo existir, y seguir de pie a pesar de todo, es el acto más revolucionario que se me pueda ocurrir. Número 2. Intenta no subestimar las cosas. Tal y como lo dije en este video, una buena parte de la ansiedad y el desapego que sentimos viene porque solemos dejarnos llevar por los mensajes sensacionalistas en las redes sociales, y eso hay que evitarlo. Amigo mío, amiga mía, no todas las personas en el mundo son malas, y no todo está perdido. Hay mucha gente buena, gente que nos enseña lo que es una verdadera amistad, gente que sabe lo que es un trabajo bien hecho, y gente que con solo una sonrisa y dedicación, colorean un poquito la tragedia de la realidad. Ya sea que vayas a ser periodista o en tu vida cotidiana, por favor, busca a esas personas, aprende de ellas, y trata de que tu misión sea algo espontáneo, algo que forme parte del sentido que tú encuentres sin mucho rollo. Número 3. Procura hacer bien tu trabajo. Otra buena parte de los problemas que vivimos como sociedad es debido a cierto grupo de personas que parecen haber olvidado el valor de lo que hacen, y solo se limitan a trabajar a las apuradas, a colgarse de las cosas esperando algo a cambio, y que lentamente pierden algo tan bonito como la empatía. Por favor, entiende que lo que vayas a estudiar a partir de ahora será lo que vas a hacer a lo largo de las siguientes décadas de tu vida. Presta atención, escucha los consejos, esfuérzate por mejorar cada día. Créeme que cuando te toque afrontar problemas como los que vemos hoy, y van a seguir ocurriendo, podrás abordarlo de la manera correcta y detallada como debe ser, porque el estudio y el conocimiento son poder. A menos claro, que no tengas intención de hacer las cosas como son, ahí sí que se perdió la cosecha. Número 4. Estudie. No me cansaré de repetirlo, todos debemos leer y conocer nuevas cosas todos los días. No se trata de salir a la calle y gritar locuras así como así. Puedes descargar libros en PDF para leerlos en casa, escuchar audiolibros, ver videos interesantes en YouTube, porque hay cientos y cientos de canales dedicados a la investigación y a temas de cultura general, psicología, historia, idiomas y mucho más, que son bastante buenos y una joyita que ayudan como no tienes idea. El material está allí, y si te propones conocer un poco, así sea por unos cuantos minutos al día, es sumamente gratificante. Está en ti hacer del internet y las redes sociales tu biblioteca personal, o el principal causante de tus migrañas si así lo prefieres. Y número 5. Por favor, sé la voz que quieres escuchar. Podrán controlar la información todo lo que quieran, las personas podrán pisotearte, y todo a tu alrededor podría darte las razones para salir corriendo. Pero tú como profesional, como persona y como ser humano, jamás debes detenerte por eso. Tienes que ser tú, tienes que expresar lo que sientes, debes disfrutar, debes hablar por más de que otros te critiquen por cualquier huevonada. Todo lo que vayas a hacer, hazlo con amor y hazlo porque te nace. Y si tú quieres ser periodista como yo, te diré algo. Tienes dos opciones. O te sumas a esa mayoría que mueve el sistema pero no aporta nada, o eres parte de la minoría. Y verás, amigo mío, de grupos indígenas o protegidos no te hablo de representar como se debe a esas personas que denuncian pero que jamás son escuchadas, que cometen errores como tú y como yo, que también dudan de sí mismas, y que también están viviendo por primera y única vez. Con las personas correctas, sé que podremos encontrar la respuesta que por fin nos libre de esas cadenas, y que nos hagan sentirnos a gusto con nuestra vida una vez más. No se trata de derramar sangre. Esto se trata de darles un mensaje.
Muchas gracias por quedarse hasta el final del video, espero que haya sido de su agrado. Una disculpa en caso de que haya algún caso de algún país que no haya abordado con la profundidad que amerita. Todos sus aportes serán bienvenidos en la caja de comentarios. Mi nombre es Martín Leonardo Guanche, y esto ha sido todo por hoy. Un saludo, y nos vemos en el siguiente programa.